Muy buenas tardes para todos. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente aún cuando sea por este medio para continuar con nuestras lecciones, con nuestros estudios bíblicos, en este caso concreto el estudio de los Salmos. Nuevamente tenemos que hacer alusión a las circunstancias que vivimos, en el estado en que estamos, en el confinamiento en nuestras casas, pero unidos también en la oración. Por eso hoy vamos a iniciar con la oración y también de manera muy especial uniéndonos al Papa Francisco para pedir a través de la Santísima Virgen María que esta pandemia tenga pronto su fin, pidiendo la protección para el mundo entero y de luego para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso vamos a unirnos a la oración que Él le dirige a la Virgen y que nos invita a nosotros también que la hagamos unidos a Él. Por eso desde nuestras casas, siguiendo la diapositiva, lo hacemos al unísono, invocando en primer lugar el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabe de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de los Salmos, ubicándonos rápidamente en el contexto de la Sagrada Escritura. Estamos en el Antiguo Testamento, primera parte de la Sagrada Escritura, en lo que conocemos como la Biblia propia de los judíos, cuyo nombre se titula así como aparece en la diapositiva, la Tanaj o el Tanaj. Traigo para su conocimiento estos dos modelos de textos con una pequeña diferencia en el nombre. Es la misma Biblia para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, pero con un pequeño detalle que lo voy a explicar ahora para que también todos lo tengamos de nuestro conocimiento. A la izquierda en el libro azul aparece en la portada el nombre Tanaj con K y K final, y en la de la derecha aparece el mismo nombre pero no con K final sino con J. Entonces sería la pronunciación Tanaj. Esto lo explico para que lo sepamos, lo conozcamos. Las dos formas son válidas. ¿Cuál es la explicación de por qué Tanaj o por qué Tanaj? Con K o con J. Entonces, vamos a explicarlo en la siguiente filmina. En primer lugar, el sentido del nombre. ¿De dónde proviene el término Tanaj? Es un acrónimo, o sea,
se toman las iniciales de las tres partes que conforman la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento nuestro. Y según aparece en la diapositiva, la primera parte es la Torá. Aquí está en hebreo, Torá. La segunda parte la conforman los libros conocidos bajo el título de los Nevi'im, es decir, los profetas. Y en el tercer lugar, los Ketuvim, en hebreo Ketuvim, y corresponde a la sección de los otros libros o los otros escritos. Entonces, Torah, Nevi'im y Ketuvim, los términos en hebreo. La Torah, que comúnmente nosotros la traducimos como la ley que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Los Nevi'im, los profetas, y luego los Ketuvim, el resto de los libros. Entonces, atención, acá del primer bloque de libros, la Torah, tomamos la T, del segundo bloque de libros, los Nevi'im, tomamos la N, y del tercer grupo de libros tomamos la K de Ketuvim. Estas tres letras son la raíz del término hebreo que titula la Biblia para ellos, la Tanaj o Tanaj. Como ven, está la T de Torah, la N de Nevi'im y la J o la K, ya les voy a explicar qué sucede ahí, de los Ketuvim. Entonces, las tres secciones, lo que conforma y da estructura de la Biblia hebrea o judía, son esos tres bloques de libros y de ahí se saca el nombre de la Biblia. Y mencionamos, ¿no?, que son estas tres consonantes porque en el hebreo original, en el hebreo bíblico, este idioma no tiene vocales, es meramente consonántico. Entonces, por eso aquí tomamos como punto de referencia las consonantes. Vamos a explicar entonces ahora lo que queríamos de un comienzo. Tanaj con K o Tanaj con J. Al escribirse el título en hebreo, Tanaj, entonces al final, como aparece acá, la letra que va a aparecer acá en la tercera sección, que es el problema que tenemos, ¿sí?, si es K o es J. Como vemos, el término original es Ketuvim, que significa otros escritos, y va con K, ¿sí? Entonces la letra inicial en hebreo, esa K, nosotros en hebreo la llamamos Kaf, muy parecida al español, la K o la Kaf. Y así se escribe, Ketuvim con K. Entonces, por eso veíamos en la anterior diapositiva nuevamente que en la división azul la letra final es la letra K, Tanaj, porque así se escribe Ketuvim. Perdón. Volvemos entonces acá a la explicación. Pero ¿qué sucede? Que esta letra en las reglas de la lengua hebrea, al final esa letra se convierte en una J, esa K se convierte en una J. Entonces por eso es que algunos no la pronuncian como Tanaj o la escriben Tanaj con K, sino con J, como acá en este caso, Tanaj. Esa es la variante que se presenta aquí entonces en torno al término de la Sagrada Escritura o de la Biblia judía, Tanaj o Tanaj. Una cuestión meramente gramatical. Bien. Recordando también rápidamente entonces cómo está organizada la Biblia judía del Antiguo Testamento. Entonces, ya lo decíamos acá, primera sección, la ley. ¿Qué libros componen esa ley? O Torah en hebreo, ley en español, Torah en hebreo. Componen lo que comúnmente conocemos como el Pentateuco.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ese es el primer bloque de libros de la Biblia judía. Luego viene un segundo bloque de libros de la Biblia judía conocidos como los profetas o en hebreo los Ketuvim, los Neviim. Neviim. Y de los profetas entonces, pues acá aparecen mencionados, aparece primero una clasificación, aquí un primer grupo y aquí un segundo grupo. El primer grupo aparece como primeros, ¿sí? El término más común es profetas anteriores. Serían este grupito, los profetas anteriores. Y luego los profetas posteriores, como aparece aquí en el segundo grupo. ¿Por qué anteriores y por qué posteriores? Porque nosotros comúnmente conocemos es esto, los posteriores, fíjense, Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego los 12 profetas menores. Y aquí colocamos entre los profetas a Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los libros. Pero nunca sabíamos que ellos eran profetas. Pues sí, ya hoy nos enteramos que estos personajes de alguna manera realizaron también el profetismo en el pueblo de Israel, tan solo que su denominación es acá anteriores es porque fueron profetas que existieron cuando todavía no se tenía la escritura y cuando los profetas únicamente realizaban su ministerio de manera oral, o sea, la predicación. Entonces, por ejemplo, Josué, luego todos los jueces, ellos, como en el caso de Samuel, que era un juez, también era profeta, realizaron ese ministerio de manera oral, pero ellos no escribieron libros, entonces por eso no conocemos libro del profeta Josué o libro del profeta Samuel, pero ya los textos internamente nos van a hablar de ellos como profetas. Y luego el segundo grupo, sí, ya los más conocidos por nosotros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores. Entonces, tenemos ya dos grupos. Primer grupo, la Torá o ley. Segundo grupo, los Neviim o profetas. Y tercer grupo, los Ketuvim o otros escritos en español. Y dentro de este tercer grupo, entonces aparecen en primer lugar los libros poéticos y sapienciales. En segundo lugar, lo que los judíos llaman los 5 rollos o en hebreo la Megillot, que son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y luego los libros históricos. Teniendo estos tres grupos, entonces, así está conformado toda la Biblia del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Ley, profetas y otros escritos. Precisamente en este tercer grupo es donde ubicamos entonces los salmos, y aquí están con rojo, los salmos. Ahí es donde entonces nosotros nos encontramos en este estudio, en el estudio del libro de los salmos. Y bien, entonces llegamos al tema de hoy. El tema de hoy será la estructura, cómo está organizado el libro de los salmos, y luego el autor también de los salmos. O los autores, como ya hemos comentado de manera general en algún otro momento. Entonces vamos a profundizar y a concretizar hoy estos aspectos. Bien, entonces en primer lugar la estructura que presenta el libro de los Salmos, o sea, cómo están organizados internamente dentro de la Sagrada Escritura. Entonces hablamos de estructura u organización. Entonces ya habíamos comentado y sabemos que el libro de los Salmos, como aparece en nuestra Biblia, es un conjunto de 150 libros. Otros llaman que es el libro de los Salmos y cada salmo sería como un capítulo y se refieren así como a cada salmo. No dicen Salmo 1, sino el capítulo 1. Pero nosotros asumimos la versión tradicional en nuestra Iglesia Católica. Entonces hablamos de el libro de los Salmos y mencionamos cada salmo con su número. Pues bien, internamente entonces el libro de los Salmos aparece de esta manera organizado. Son 150 salmos organizados en 5 libros. Libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto, libro quinto. ¿Qué salmos pertenecen a cada libro?
Bueno, en primer lugar, atención que aquí hablamos de libro y no es que sea un libro aparte, pero si tomamos una Biblia, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, cuando entramos al libro de los Salmos, vamos a ver que internamente la Biblia de Jerusalén, cuando nos presenta los Salmos, por ejemplo, antes de empezar el Salmo 1, nos va a decir así como título, libro primero. Antes de empezar el Salmo 42, entonces traerá un titulito grande ahí, libro segundo. Al empezar el Salmo 73, libro tercero, y así en el Salmo 90, libro cuarto, y en el Salmo 107, libro quinto. Entonces son 5 libros. Bueno, atención porque aquí viene un detalle importante. ¿Por qué esta clasificación? ¿De dónde viene esta clasificación? Esta clasificación es propia de los judíos, que organizaron de esta manera el libro de los Salmos, equiparándolo a otro modelo que ellos tienen dentro de la Sagrada Escritura, nada menos que el primer grupo de libros, la primera sección que conforma la Tanakh, recordemos. ¿Cuál es? Exacto, el Pentateuco. ¿Recuerdan? Ese es el primer libro, la ley y la Torá, que es para nosotros el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? El conjunto de los primeros 5 libros, que para ellos es la ley, la Torá. Lo que para nosotros es el Evangelio, 4 Evangelios, para ellos es la Torá. Y es el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Son 5 libros. Pues bien, ellos, parodiando un poquito esa estructura del libro de Moisés, entonces también organizan de esa manera los salmos, a través de 5 libros. Y ellos encuentran en cada uno de estos libros, y por eso lo organizan así de esa manera, el conjunto de cada libro, el conjunto de salmos, porque tienen una correspondencia cada libro con el libro, con cada uno de los libros del Pentateuco. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, quiero que tengamos en cuenta entonces de manera general esta clasificación, libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué contiene cada libro? Entonces el libro primero corresponde a los salmos del 1 al 41. O sea, los primeros 41 salmos forman el primer libro de los salmos en la Biblia judía. Luego, habíamos quedado en el 41, entonces vendría el 42. Del 42 al 72 son el conjunto de salmos que forman parte del segundo libro. Luego, del Salmo 73 al 89, fijémonos que ahí es un guión, en cada uno hay un guión, del 1 al 41, quiere decir del Salmo 1 hasta el Salmo 41, del Salmo 42 hasta el Salmo 72, aquí del Salmo 73 hasta el Salmo 89. Luego el libro cuarto del Salmo 90 hasta el Salmo 106, y el libro 5 del Salmo 107 al Salmo 150. Entonces ahí están los 150 salmos organizados de esa manera, en 5 libros, como digo, en un paralelo con el Pentateuco de Moisés. Más adelante encontraremos otra relación en ese sentido. Aquí tenemos otro cuadro de lo mismo, una colección de 5 libros. Como tradición antigua de Israel, ellos fueron los que dividieron los salmos en estos 5 libros, 1, 2, 3, 4 y 5. El detalle aquí en esta diapositiva es eso. ¿Qué es lo que me marca a mí? ¿Qué criterios siguen los judíos para decir que, por ejemplo, el primer libro va hasta el Salmo 41 y no hasta el Salmo 50 o hasta el Salmo 42 o otro salmo? ¿Por qué el 41? Lo mismo aquí el segundo libro, ¿por qué va hasta el 72? ¿Por qué el tercero hasta el 89? ¿Por qué el cuarto hasta el 106? Y el quinto, pues lógico, ahí termina el salmo, el salterio, entonces en el Salmo 150. Aquí viene la clave en este cuadrito. A la base de esta división encontramos, ¿recuerdan este término? Las doxologías, o la doxología en singular. Como estamos hablando de salmos en plural, entonces hablamos de las doxologías que aparecen al final de cada sección. O sea, aquí cuando termina el Salmo 41, no en el 40, no en el 39, no en el 30, no, en el Salmo 41, este Salmo 41 termina con una doxología. El 72 termina con una doxología.
no es el 70 ni el 73, el 72. Lo mismo acá, el 89 termina con una doxología. Quiere decir que los demás salmos de esta sección nos llevan doxología final. Luego el Salmo 106 con una doxología y el Salmo 150 también con una doxología. ¿Cuál es esa doxología? Recuerden ustedes que decíamos que es una doxología. Es una alabanza a Dios. Una gran alabanza. Entonces, esa alabanza aparece con esta fórmula. Si ustedes buscan cómo termina el Salmo 41, cómo termina el Salmo 72, el Salmo 89, el Salmo 106 y el Salmo 150, van a terminar con una alabanza exactamente como esta o muy similar a esta. Bendito sea por siempre Yahvé. Amén, amén. El hecho de que encontremos esta formulita acá manifiesta que como clave, está acá también en el 72, en el 89, en el 106, manifiesta que son unidades diferentes, que aquí hay una primera unidad, desde el 1 al 41, que ahí empezaría una segunda unidad del 42 al 72, viene la doxología, entonces termina esa unidad y viene una tercera unidad, y asimismo la cuarta y la quinta unidad. Entonces la clave son las doxologías que marcan el final de cada libro, de cada sección. Y como les decía entonces, el judaísmo ha querido así organizar la colección en un Pentateuco también, a la manera como Moisés les dio el Pentateuco, pero como ley para ellos en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en el Número y en Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí los judíos entonces organizaron los salmos también en un Pentateuco, caracterizados por esas doxologías. Ahora, ¿dónde aparecen esas doxologías? Entonces, en la primera sección, en el verso 14 del Salmo 41. La segunda sección termina en el Salmo 72, entonces Salmo 72, en el verso 19 aparece la doxología. Ustedes después con calma ya toman la diapositiva y miran, confrontan con la Sagrada Escritura, la leen, lo analizan y tratan de encontrarle el sentido y el valor a cada una de estas situaciones o circunstancias. En la tercera sesión, en el Salmo 89, entonces en el Salmo 89, en el verso 52, va a aparecer la doxología. En el Salmo 106, cuarto libro de los Salmos, en la Biblia judía, en el Salmo 606, en el verso 48 va a aparecer la doxología y en el último Salmo, en el verso 6, va a aparecer la doxología. Entonces, clave aquí la doxología que marca el cierre de cada unidad. Entonces, en el Salmo 41, primera unidad, Salmo 72, segunda unidad, Salmo 89, tercera unidad, Salmo 106, la cuarta unidad y el Salmo 150, la quinta unidad o libro como estamos hablando. Entonces esa es la estructura interna que nosotros vamos a encontrar o que de hecho encontramos en la Sagrada Escritura. Bien, entonces expuesto ese punto, quiero aquí en un paréntesis nuevamente retomar lo de la doble numeración y explicarlo, porque todavía nos cuesta un poquito de trabajo esto de identificar o de saber por qué una doble numeración en los salmos. En la semana pasada, precisamente, una de nuestras compañeras hacía alusión concreta al Salmo 90 o Salmo 91. ¿Por qué esa doble numeración? ¿Por qué unos lo denominan como Salmo 90 y por qué otros como Salmo 91? Bueno, allí damos una rápida explicación por el momento, pero quiero por ello detenerme acá hoy un ratito más y hacer la explicación nuevamente. ¿Por qué entonces los salmos tienen dos números? Como decíamos, algunos hablan de capítulos o porque el número de salmo distinto. Uno, un número que viene de manera normal, escrito, pero el detalle que nos llama la atención es porque algunos salmos traen este número normal, pero al lado trae inmediatamente entre paréntesis otro número. Esto en la Biblia es lo que llamamos doble numeración o la doble numeración de los salmos. Entonces vamos a tratar de entender por qué esta doble numeración. Prácticamente la cuestión radica en nuestra liturgia. Bueno, aquí
sería para otro estudio, otro tratadito, otro cursito que nos hace mucha falta sobre liturgia para poder entender esto. Con unas nociones rápidas y muy simples, muy sencillas para que sea de nuestro fácil entendimiento y comprensión, voy a hablar de ello, ¿no? Primero, como hablamos aquí de la liturgia, ¿qué es la liturgia? De manera sencilla y rápida, no es la definición más técnica que van a encontrar ustedes después en los diccionarios, pero la liturgia son todas aquellas manifestaciones que tenemos nosotros los cristianos, especialmente los católicos, expresiones de nuestra fe y que lo llevamos al campo celebrativo. O sea, esas manifestaciones de nuestra fe las celebramos, tienen un carácter celebrativo. Y ese carácter celebrativo forma parte de una ceremonia. Y eso es lo que nosotros conocemos entonces con el nombre de la liturgia. Ejemplo de ello, entonces, el caso más concreto, más real o más diciente es la Eucaristía. Es una liturgia, pero también el bautismo, los bautismos son una liturgia, los matrimonios son una liturgia, las procesiones son una liturgia, las rogativas son una liturgia, las confesiones son una liturgia, la visita a los enfermos puede ser también una liturgia. Todo esto entonces forma parte de lo que es la liturgia en la iglesia. Pero ¿qué sucede entonces en el caso nuestro? Que en el caso nuestro de los salmos, en la liturgia nosotros tenemos este detalle, que nosotros en la liturgia hacemos uso de una versión que hay en la Biblia conocida con el nombre de la Vulgata. Aquí en este momento hay dos apreciaciones de lo que acabo de decir. La primera es, estoy hablando de versiones, y la segunda, Vulgata. Entonces, en cuanto a las versiones, eso es para toda una clase, toda una lección dedicada a ella en concreto. Pero rápidamente, para conocimiento de todos, les digo esto, les recuerdo esto para los que saben y para los nuevos que lo vayan entendiendo. Cuando hablamos de Biblia, hablamos de textos originales, y ya hemos dicho que el texto original de la Biblia está en 3 lenguas, el hebreo, el arameo y el griego. Esa es la Biblia original, el texto original de la Biblia. Pero esa Biblia de esas lenguas originales con el tiempo se fue traduciendo y la primera traducción fue al griego y luego al latín y después otras versiones más que fueron apareciendo. Pero la más importante es la griega, que se conoce, esa versión griega se conoce con el nombre de la versión de la 70 y cuando nos referimos a ella podemos hacerla de esas dos maneras. Yo puedo mencionarla como la versión griega de la Biblia o sencillamente decir la versión de la 70. Ya los biblistas entonces entendemos a qué nos estamos refiriendo, que es la misma versión. La traducción de la Biblia del lenguaje original al griego. Y luego la segunda versión es la Vulgata, precisamente la que estamos aquí haciendo referencia. Y la Vulgata corresponde a la versión de la Biblia ahora traducida del griego al latín. Pues bien, ustedes bien saben o sepan lo que para la iglesia, dentro de la iglesia, en el campo de la iglesia nuestra católica, la lengua todavía propia de la iglesia, natural, nativa de la iglesia, es el latín y sigue siendo hasta nuestros días el latín. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los documentos, que todas las ceremonias oficiales de la iglesia, las celebraciones que hace el Papa en Roma, suelen ser en latín. Y luego por estar en Roma, pues lógico que muchas de ellas también son en italiano, pero cuando es para el mundo entero, casi siempre son en latín. ¿Y por qué? Porque el latín es esa lengua original de la sagrada, de la iglesia, y los documentos que la iglesia emplea son en latín y los que escribe son en latín. En el caso de la Biblia, entonces, lo que emplea es la versión latina. ¿Cuál es la versión latina de la iglesia? La versión latina de la Biblia. La versión latina de la Biblia se conoce con el nombre de la Vulgata. Por eso estamos hablando de acá, de la Vulgata. Entonces volvemos a retomar nuestro discurso en el caso de los salmos. Resulta que como en la liturgia nuestra se hace uso de la versión Vulgata de la Biblia,
Entonces, por eso aparece este detalle, la diversa numeración del salterio. O sea, esto explica el que los salmos en nuestra Biblia aparezcan con doble numeración. Vamos entendiéndolo poco a poco. Por ahora, que hay un elemento acá que es la traducción latina de la Biblia. Bueno, ¿y qué sucede entonces? Que la versión original de los salmos, o sea, la versión hebrea, se conoce, atención a este otro término. Aquí vamos aprendiendo hoy unos términos nuevos. Traten de repetirlo por favor después de mí. Texto masorético. Repito, texto masorético. ¿Ve? ¿Qué es el texto masorético del cual estamos hablando acá? El texto masorético es el texto original de la Biblia, prácticamente. Y como la Biblia es hebrea, entonces el texto original de la Biblia hebrea. O sea, cuando los biblistas van a hacer una traducción de un texto bíblico y quieren ir al original, entonces tienen que ir a este texto que se llama así, que se conoce con este nombre, texto masorético. Por ahora, aprendámonos nada más el nombre para no explicarles por qué de dónde viene este término masorético y qué significa. Que eso es un poquito más larga la cosa, se nos hace un poquito más larga la cosa y por el tiempo no alcanzamos acá. Mis alumnos antiguos algo deben recordar de esto porque lo hemos explicado en el estudio de todo el Antiguo Testamento. Pasamos siempre por este tema. Entonces, por ahora, tengamos en cuenta que el texto masorético, que atención, por favor, comúnmente se cita, para no escribir todo el término texto masorético, comúnmente se cita o se habla con su abreviatura, con la sigla que es TM. T de texto, M de masorético y siempre en mayúscula. ¿Ve? Cuando encuentren ustedes en un texto o cuando yo de pronto les diga, bueno, como está en el TM, ¿qué es el TM? Ya ustedes en su disco duro lo asimilan con el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto original de la Biblia hebrea. Ese es el texto original de la Biblia hebrea. De donde es traducido luego al griego y luego al latín, que es la Vulgata. Bueno, ¿qué sucede entonces? Volvemos al libro de los Salmos con todo este discurso. Sucede que los judíos, ¿sí?, en el texto masorético, ellos en este salmo, en el Salmo 9, atención, esa es la clave, en el Salmo 9, ellos hacen una división. El texto masorético divide este salmo, que es división, que lo divide en dos, ¿sí? Entonces, al dividirlo, entonces aparece un Salmo 9 y un Salmo 10, pero originalmente sería como el Salmo 9, tan solo que partido en dos, entonces serían dos salmos, Salmo 9 y Salmo 10. Mientras que en la versión griega, aquí está, la 70, las versiones griega y latina, atención, siempre se van a citar. Como yo cito texto masorético, el texto hebreo, como TM, las abreviaturas para el texto griego es LXX en mayúscula. ¿Qué es esto? Ustedes inmediatamente lo asimilan, ¿cierto? Cuando aprendimos nosotros los números en romano, esto es número romano. La L que significa 50, la X que significa 10 y otros 10, entonces está 50, 60 y 70. ¿Sí? La versión de los 70, que es el nombre que se le da a la versión griega. ¿Por qué 70? Entonces también esa es otra historia. Porque cuando se tradujo la Biblia del hebreo, texto masorético, al griego, el trabajo fue encomendado a 70 sabios. Dice la historia, dice la leyenda, 70 sabios del pueblo de Israel, que concretamente no eran 70 sino 72, pero se redondeó el número, como redondeando los centavos ahí en 70. Entonces, por eso se le da el nombre de los 70, aquellos 70 sabios que tradujeron la Biblia hebrea del hebreo al griego, y se conoce como Biblia griega o Biblia de los 70, o la 70. Y luego, la abreviatura para la Vulgata es BG, B mayúscula, G minúscula, y esa es la Vulgata.
Rápidamente retomemos y resumamos. Cuando hablamos del texto masorético, la sigla es TM. Cuando hablamos de la versión griega de la Biblia, es LXX o versión de la 70, y la versión latina es la Vulgata. Cuando yo les hablo de la Vulgata, ustedes ya deben entender que estoy hablando de la versión de la Biblia en latín. La 70, la versión de la Biblia en griego. Bueno, entonces volvemos al Salmo 9. El texto masorético divide el Salmo 9 en 2, 9 y 10, y en cambio la versión griega de los 70 y la latina lo conservan intacto. Para que entender mejor esto, vamos a este cuadro. ¿Ve? Entonces aquí tenemos todo el listado de los salmos en las dos versiones. En el TM, ¿recuerdan qué significa TM? Texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto hebreo de la Biblia. Y luego acá la versión griega de los 70. Y la versión griega de los 70 aparece aquí unida a la Vulgata. ¿Por qué? Porque la Vulgata, o sea, cuando se hace la traducción de la Biblia al latín, lo hace siguiendo, más que el texto masorético, siguiendo la versión griega. Entonces hace la traducción de la versión griega, por eso van muy unidas. Y la versión griega, la versión de la Vulgata, es muy fiel a la versión griega de los 70. Entonces tenemos los dos bloques de libros, el texto masorético acá y la versión griega y de la Vulgata acá. ¿Y qué encontramos? Entonces fijémonos en esto. Esos son los números de los salmos. Entonces encontramos que en el texto masorético los 8 primeros salmos están acá de manera normal, están de manera normal, y luego acá en la versión griega y latina igual, ¿ve? O sea, en las tres versiones, la original, la griega y la latina, los 8 primeros salmos tienen igual numeración, no hay problema. Efectivamente, si usted abre en su Biblia, van a aparecer con un solo número. No hay problema ahí. El problema entonces aparece en el siguiente salmo, ¿ve? Que el siguiente salmo, que sería el 9, decíamos acá, los judíos lo parten en dos y entonces surge el Salmo 9 y el Salmo 10, mientras que en la versión griega y latina el Salmo permanece unido. Entonces sería un solo Salmo, el Salmo 9. Pero entonces aquí ya empieza a aparecer el desfase, porque en la versión hebrea ya vamos en el Salmo 10 y en la versión griega latina vamos apenas en el Salmo 9. ¿Qué sucede? Entonces vamos al texto masorético, que es el original, y después del Salmo 10 que viene, pues el Salmo 11. Y entonces vamos a encontrar que en la versión hebrea viene después un bloque largo de salmos, desde el 11 hasta el 113, que aparece con esa numeración normal, un bloque de salmos que no tiene ningún problema, aparecen tal cual como aparecen en la versión griega y latina. Pero como llevamos un desfase de un salmo, entonces en la versión griega latina sería del Salmo 10, mientras que aquí el Salmo 11 al 113, aquí sería del Salmo 10 al Salmo 112. Pero es el mismo bloque de libros, de salmos. Tan solo que por este desfase acá inicial, lo seguimos acá. Bueno, ¿qué viene después del Salmo 113? El Salmo 114 y 115. ¿Qué sucede? Que aquí nuevamente, como sucedió con el Salmo 9, la versión hebrea divide el Salmo 114 y entonces quedaría en dos salmos, 114 y 115, mientras que la versión griega y latina sería el salmo siguiente. Estábamos en Salmo 112, correspondería ahora al Salmo 113. Pero ¿qué sucede? Que aquí en la versión griega, mientras que vamos en el 113, en el texto masorético vamos en el Salmo 115. Entonces proseguimos con el estudio y nuestro discurso. ¿Qué viene después del Salmo 115? En el texto masorético aparece el Salmo 116. Pero entonces para ir equiparando cargas, este Salmo 116 del texto masorético en la versión griega y latina, entonces ahora al contrario, aquí se dividen en dos. Entonces si íbamos del Salmo 113, ahora sería Salmo 114 y 115. Pero ya descontamos 1 con respecto a esa diferencia que aquí llevábamos de 2, vea, 115 y 113, ahora vamos con una diferencia de 1 aquí, mientras el texto masorético en 116, en el griego latino vamos en el 115.
Después viene nuevamente otro bloque de libros, de salmos larguito, del Salmo 117 al 146, igual en la versión griega y latina, tan solo que como llevamos un desfase de 1, aquí sigue el desfase de 1, Salmo 146 y aquí Salmo 145. Pero logramos empatar, ahora sí, igualar con el siguiente salmo, el Salmo 147, que en el texto masorético es uno solo, 147, y en la versión griega y latina ese Salmo 147 se divide en dos, y entonces sería el Salmo 146 y 147. En este momento logramos equiparar las dos listas de tal manera que el último bloque de salmos, que son los últimos salmitos que están ahí, son idénticos. Salmo 148, 149 y 150, idéntico a la versión griega y latina. Este es el cuadro que nos permite entonces comprender el por qué la doble numeración de los salmos. Finalmente entonces la nota, en la Iglesia Católica, en nuestra liturgia, seguimos la numeración griega-latina, pero en el campo científico la numeración que seguimos es la del texto masorético. O sea, si estamos en cualquier celebración litúrgica y se proclama un salmo, atención que los salmos que allí se proclaman son mencionados, leídos con esta numeración propia de esta traducción griega y latina. Pero ya, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando estamos en nuestras clases, en nuestro estudio y citamos un salmo, cuando citamos el salmo de manera científica, seguimos el texto masorético, o sea, esta numeración. ¿Eso en la Biblia qué significa? Que estos números del texto masorético es lo que aparece en la Biblia fuera del paréntesis. Y lo que aparece dentro del paréntesis es correspondiente al texto griego latino. Así pues, entonces creo dar explicación y claridad al problema de la doble numeración de los salmos. Bien, y aquí en este cuadro entonces una relación de lo que veíamos, ¿no? Del Pentateuco de los Salmos con el Pentateuco de Moisés. Entonces recuerden, Moisés, según los judíos, les escribió esos 5 primeros libros que son el Pentateuco, que componen para ellos la Torá o la ley judía, y sería correspondiente al Pentateuco de los Salmos, que tendría aquí el primer libro primero, libro segundo de los Salmos, el libro primero del 1 al 41, libro 2, 42 al 72, luego el libro tercero del 73 al 89, luego libro cuarto del 90 al 106 y libro quinto de los finales. Pues bien, decíamos que cada libro de estos corresponden a un libro del Pentateuco. Entonces, por ejemplo, estos primeros 41 salmos tienen una relación con el libro del Génesis, que aparecen acá, toda la situación del hombre y la creación del hombre y el mundo. Entonces, los Salmos 1:41 serán himnos que de alguna manera hacen alusión a esta situación. El segundo libro, entonces, hace alusión al libro del Éxodo, todo lo que nos narra el libro del Éxodo. ¿Qué nos narra el libro del Éxodo? La liberación del pueblo de Israel, la salida de Egipto, y camino a la tierra prometida. Luego el tercer libro es una alusión, estos salmos 73 al 89, una alusión al libro de Levítico, porque estos salmos recogen todas las alabanzas y el tema es en torno al santuario. Luego el cuarto libro, estos salmos 90 al 106, hace una relación directa al libro de los números que nos habla de la experiencia del destierro en Babilonia y las diferentes peregrinaciones del pueblo judío. Y el quinto libro, la última sesión del libro de los Salmos, que hace una relación al quinto libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio. Entonces, atención, tenemos los 5 libros de los Salmos, estas circunferencias grandes, con referencia a cada uno de los primeros 5 libros o el Pentateuco de la Torá judía. Libro del Génesis, libro del Éxodo, libro del Levítico, libro de los Números y libro del Deuteronomio. Y luego en cuanto a los autores, entonces encontramos que, más adelante les voy a explicar lo de los autores, pero aquí aparece ya en este cuadro también una mención en torno a los autores. De todos los salmos, entonces, a David se le acuñan 73 salmos.
Luego decíamos que no es el único autor, aun cuando los judíos tengan a David como el autor de todos los salmos, sin embargo los salmos manifiestan que hay otros autores. Por ejemplo, se habla de Coré y a Coré se le dan 10 salmos. Se habla también de Asaf y a Asaf se le dan 12 salmos. Se habla de unos salmos que no tienen nombre, entonces se les conoce como salmos anónimos y son 50. Y luego al final aparecen unos salmos también dedicados a Hermán e incluso hay uno a Moisés. Este cuadro entonces nos permite ver una panorámica mucho más general y más completa de todo lo que decíamos como resumen y síntesis de todos los comentarios anteriores. Bien, ¿quiénes escribieron los salmos? Entonces decíamos los autores de los salmos. Entonces David se les acuña 73, a Asaf se le acuñan 12, a los hijos de Coré 11, a Salomón 2, a Moisés decíamos 1 y anónimos 50 o 51 salmos. Ese es como un cuadro, una síntesis general en torno a los autores de los salmos en cuanto a los números. Ahora, hablando de esos autores, entonces David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Etán, Moisés y Hermán. ¿Quiénes son ellos? Pues David, el rey de Israel, nada menos, el gran rey. Y que decíamos, el pueblo judío considera casi que como el autor de todos los salmos. Ellos reconocen pues que David no los compuso todos, pero le dan como su autoría, como reconocimiento también a sus dotes personales y lo que significa David dentro de las profecías mesiánicas para el pueblo judío. Entonces, al presentar los salmos como de David, les está dando una gran autoridad, porque para el pueblo judío, cuando se habla de David, son palabras mayores. Después de Moisés, el hombre más grande para el pueblo judío es David. Entonces todo su reconocimiento. Luego Asaf. ¿Quién fue Asaf? Entonces fue un director de coro en la época de David. Aquí aparecen unos textos donde aparece mencionado. Bien, hablamos entonces del segundo autor de los salmos, Asaf. Director del coro en la época de David. Y decía que aparece citado también en algunos versículos de la Biblia. O sea, no es un personaje desconocido. Quizás para nosotros es desconocido, pero para el pueblo judío es un personaje conocido. Y ahí están mencionados los textos donde aparece. Segunda Crónica 29:30, Primera Crónica 6:39 y estos otros textos. A Asaf se le atribuyen 12 salmos. El Salmo 50 y luego del Salmo 73 al 83. Luego el tercer autor de los salmos aparece mencionado como los hijos de Coré. ¿Quién es Coré? También es mencionado como nieto de Coat y aquí aparecen los diferentes textos bíblicos donde figura su nombre. A él se le atribuyen, a los hijos de Coré se le atribuyen 12 salmos, del 42 al 49, además el 84, el 85, el 87, el 88. Luego, cuarto autor, decíamos, a Salomón se le atribuyen 2 salmos. ¿De qué Salomón estamos hablando? Nada menos que el rey Salomón, o sea, el tercer rey de Israel, el hijo de David. Los salmos 72 y el salmo 127 serían entonces de Salomón. Luego Etán, un quinto autor. Este Etán era un sabio de la época de Salomón, conocido como el israelita, también de la tribu de Judá, y aparece mencionado en Primera Reyes 4:31. El Salmo 89 se le atribuye precisamente a él, a Etán. Decíamos también que incluso a Moisés se le atribuye un salmo, que es el Salmo 90. Y luego Hermán, el otro autor que aparece mencionado en la lista de los salmistas, un israelita de la tribu también de Judá, con gran reputación de sabio, y aparece mencionado en estos textos bíblicos que después ustedes con calma pueden leer en sus propias Biblias para que tengan conocimiento de que realmente ellos son personajes bíblicos y enterarse un poquito más de su propia historia. Eso entonces en cuanto a los autores de los salmos. Ya, si lo quisiéramos ver como en una lista, cuál es el autor de cada salmo, entonces aquí aparece en este cuadro de su relación. Los salmos 1 y 2, que decíamos son anónimos, o sea, sin nombre, del 3 al 9 de David.
Fijémonos en este detalle, que no todos los salmos de David están en una sola colección, ¿no? Sino que están diseminados a lo largo de todo el Salterio. ¿Eh? Lo mismo los anónimos, vean, sin nombre, sin nombre, sin nombre, pero no de manera seguida, sino de manera salteada. Luego los hijos de Coré, todos los autores que decíamos ahora, pero relacionados ahora sí con cada uno de los salmos. Entonces, ¿quién figura como autor de cada salmo? Esta lista se lo provee para que tengamos también conocimiento. Y usted lo va a encontrar en la Biblia cuando decíamos en el primer versículo de cada salmo, que comúnmente se llama título del salmo, nos dan estas indicaciones, el autor y luego incluso el instrumento o la melodía con la que se debe entonar el salmo o se debe cantar, porque decíamos los salmos son composiciones poéticas para hacer las oración, pero para hacerlas ante todo cantadas, acompañadas con música inclusive. A manera de resumen también entonces tenemos de lo dicho en las clases anteriores y hoy que los libros de los salmos se clasifican de acuerdo al género. En Lamentaciones 59 salmos, todo eso son como números, o sea, cuestiones estadísticas. Género de alabanza 41 salmos, en himnos 17 salmos, salmos reales, o sea, salmos que hacen referencia al rey, son 10, salmos que hablan de la sabiduría 9, salmos de acción de gracias 9, salmos de confianza 6. Como autores de David, aquí está errado el número, no son 86 sino 73, Anónimo 50, 51, Asaf 12, los hijos de Coré 12, bueno, hay todos los que están en la lista. En cuanto a los libros, 5 libros, primer libro, Salmo 1, 41, 41 salmos, libro 2, 31 salmos, libro 3, 17 salmos, libro 4, 17 salmos y libro 5, 44 salmos. Luego, ¿cómo están organizados ya cada salmo internamente? Su estructura entonces por estrofas, 96, por quiasmo, aparecen 49 y por acróstico, 9 salmos. Entonces son como cuestiones estadísticas curiosas en torno a el salterio o el listado de los salmos. Finalmente, en cuanto a las fechas, o sea, en qué fechas se escribieron estos salmos. Bueno, en primer lugar, hablamos como del periodo, cuánto se tardó en escribir estos salmos. Se tiene que comúnmente el periodo en el cual se escribieron estos salmos tardó más o menos unos 1000 años, o sea, un periodo bastante largo, quizás no completamente los 1000, otros hablan de un poco menos, pero porque se tiene en cuenta de que algunos salmos, si tomamos como punto de referencia que se empiezan a escribir desde el tiempo de David, entonces sería desde el año 1000 y hasta el siglo II antes de Cristo, entonces sería más bien como unos 8 siglos. Pero decíamos, si aceptamos, como dicen los judíos, que hay un salmo incluso de Moisés, entonces nos vamos a mucho tiempo antes, ¿ve? Y entraría entonces como margen de tiempo también en la composición de los salmos. Pero sí, con esto vemos ya que el periodo de composición de los salmos es bastante extenso, bastante largo, abarca buena parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Como decimos acá en el segundo punto, probablemente el autor más antiguo sea Moisés, probablemente porque no nos consta, es la tradición judía que lo presenta así, a quien se le atribuye el Salmo 90 y entonces nos remontaríamos al 1400 a.C. Posiblemente el más reciente de los salmos fueron los salmos 137 y salmo 126. Estos salmos sí son muy fáciles de detallar. ¿Por qué? Porque fueron escritos después de la cautividad, o sea, después del retorno del pueblo judío de Babilonia a Jerusalén. Porque de eso precisamente es que hablan estos salmos. Por ejemplo, es muy famoso este salmo, el salmo 137, que se titula Junto a los canales de Babilonia. Bueno, del cual incluso existen composiciones musicales famosas en el mundo hasta nuestros días, antiguas y modernas. Como vemos, entonces es un tiempo amplio y por lo tanto, si es un tiempo amplio de composición, entonces esto hace referencia a que también sus autores no es uno solo, como en este caso no es David, que haya podido vivir tanto tiempo, sino que se reconoce fácilmente entonces que hay otros autores también para los salmos, como ya hablamos hace un momento.
Hasta aquí entonces nuestra lección de hoy, y cualquier otra inquietud que haya quedado a raíz de lo expuesto acá en esta lección, pueden por favor formular sus inquietudes, sus preguntas y sus comentarios incluso a través del chat, que nuevamente lo vamos a abrir para que haya ese espacio de participación. Les recuerdo sí que cuando abrimos el chat es netamente para temas o comentarios que tengan que ver con la lección o el tema bíblico que estamos tratando. Nos abstenemos por favor entonces de hacer otro tipo de comentarios o de saludos para que así fluya mejor este tipo de experiencia que vamos teniendo. Les agradezco entonces su atención. Por favor, ahora con sus Biblias y ya con este material pueden ustedes profundizar un poquito más en casa. Y como digo, estoy a su total disposición para dar respuesta a todas sus inquietudes. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.